Muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Les habla su hermano y amigo Teodoro Darnot, precursor del divino orden de la teocracia para Venezuela y América Latina. Hoy voy a tocar un tema muy interesante en torno a la palabra de Dios. El tema se titula Doctrina, Producto, Conducta y Realidad. Este tema nos va a ayudar mucho a entender la realidad en que vivimos los venezolanos y los latinoamericanos. ¿Cómo se produce esta realidad de hambre, de violencia social, de violencia intrafamiliar, de vicios, de idolatrías, de inmoralidades, de egoísmos? Vamos a entender de qué manera se produce. Pero para entender cómo se produce la realidad, en primer lugar, tenemos que partir de entender qué es lo que somos. De allí, entonces, el tema doctrina, producto, conducta y realidad. Un ser humano es comparable a un computador, un cerebro con una memoria y un cuerpo que le sirve de vehículo. El cerebro realiza sus operaciones como leer, copiar, diseñar, crear, imaginar. Todo esto lo hace siempre buscando información en su memoria. Si la memoria está en blanco completamente, el cerebro no puede realizar ningún tipo de operación, ni buena ni mala. De allí lo importante de el tipo de información que haya en la memoria y de la calidad de esa información. Porque el ser humano finalmente va a ser un producto de esa información. Y esto lo vamos a ver a continuación. La información que hay en el cerebro funciona, que hay en la memoria, funciona como un sistema. Un sistema, en la palabra bíblica le decimos doctrina. La doctrina consiste en un conjunto de principios organizados, y este conjunto de principios es el que da origen a un producto, en este caso, producto humano, un hombre o una mujer. Cuando vemos el comportamiento de una persona, podemos entender el tipo de información que hay en su memoria. Esto es lo que enseña la Biblia. San Mateo capítulo 7, verso 21. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El corazón en la Biblia es la memoria. Los malos pensamientos están almacenados en la memoria, y de allí es de donde salen.
Pero un cerebro piensa. Pensar es buscar información. Cuando una persona está pensando, usted dice, ella está buscando información. ¿Dónde la está buscando? En la memoria. Y allí va a encontrar lo único que hay. No va a encontrar lo que no hay, sino lo que hay allí. Y si lo que hay allí es malo, entonces el pensamiento tiene que ser, por obligación tiene que ser malo, no puede ser bueno. Esto hay que entenderlo, hay que entenderlo. Y tomar conciencia del significado de eso. Y preguntarse qué tipo de información es la que yo he ido introduciendo en mi memoria. O otras personas han ido introduciendo en mi memoria. Porque cuando usted piensa, usted está buscando información en la memoria. Si la información santa, si la información bíblica, si la información de Dios es muy poca, en cambio la información profana, la información mala, dañina, es abundante, el cerebro va a tomar de la abundancia, de lo que hay en abundancia. Y desde allí el cerebro es de donde va a pensar, de allí es donde va a sentir, desde allí es donde va a hablar y desde allí es donde va a actuar y producir la realidad que usted está viviendo, la realidad de dolor, de angustia, la realidad de violencia. El ser humano no puede obrar el mal si el mal no está en su memoria. Tampoco puede obrar el bien si el bien no está en su memoria. La información que se introduce en la memoria, el cerebro, como dije, la convierte en sentimientos. La información que está en la memoria es mala, en sentimientos malos. La convierte también en palabras. Es una información obscena, grosera. El cerebro la convierte en palabras groseras, obscenas. También, si la información que hay allí es mala, entonces el cerebro la transforma en malas acciones. ¿Qué tipo de malas acciones? Violencia, robo, infidelidad, idolatría, inmoralidades. Entonces vemos cómo se produce la realidad. Solo hay dos tipos de información. La información santa, que son los principios jurídicos de la ley de Dios, que tienen que ver con lo social, con lo moral, con lo cultural, con lo político, con toda la vida. Son los que tienen que ordenar y regir la vida, los principios bíblicos. Y estamos hablando de que son principios jurídicos porque son ley, y violarlo significa pecado, infringirlo significa pecado. Entonces, estos principios bíblicos son información santa con la que llenemos nuestra memoria. Y si llenamos nuestra memoria con estos principios santos de la ley de Dios, el cerebro, cuando piensa, entonces él va a buscar estos principios bíblicos para convertirlos también en sentimientos, en palabras santas, en sentimientos santos, en acciones santas, lo que quiere decir acciones justas, de respeto,
de amor, de fraternidad. Esto hay que prestarle atención, amado hermano, amada hermana. Cuando vemos la gente, observamos la conducta, entonces ya tenemos con claridad qué es lo que hay en la mente de la persona, sea hombre, sea mujer. En muchos casos, llamándose cristianos, llamándose musulmanes, o llamándose judíos, porque esto no tiene nada que ver con religiones, sectas. Esto tiene que ver es con la doctrina que esa persona tiene en su memoria. Si lo que tiene en su memoria no es la doctrina de Dios, se denomina religión, pero no es la religión de Dios. ¿Por qué no es la religión de Dios? Porque no es la doctrina de Dios, no son los principios bíblicos jurídicos, que tienen que ser jurídicos, o sea, tienen que ser ley, porque los principios bíblicos convertidos en ley, ellos no piden, ellos ordenan. Ellos son ley para ser obedecidos, no para ser solamente conocidos, no, sino para ser obedecidos por la persona. Y la mente aprende a obedecer los principios bíblicos, los principios de la ley de Dios. El cerebro busca la información desde la cual sentir, hablar y actuar. Dios dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esta cita la puede conseguir en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Lo santo y lo profano. ¿Para qué? Cuando el pueblo aprende a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entonces opta por lo que es santo para introducirlo en su memoria y rechaza lo que es profano, para no llenar su memoria de información profana, de elementos profanos. Recuerde que el cerebro, cuando busca información, que es cuando piensa, va a encontrar la información que usted ha introducido o otros han introducido en su memoria. Y entonces va a actuar desde lo santo o desde lo profano. Si la memoria está llena de información o conocimiento santo, las operaciones del cerebro serán santas. Por el contrario, si la memoria está llena de lo profano, entonces el cerebro operará única y exclusivamente desde lo profano. La actuación del cerebro, usando como vehículo el cuerpo, es lo que conocemos como conducta. La conducta puede ser individual o colectiva. Y también podemos hablar de la memoria individual y de la memoria colectiva. Un individuo actúa desde lo que tiene en su memoria, lo mismo todo un pueblo. Si un individuo puede cambiar lo que hay en su memoria, lo mismo lo puede hacer todo un pueblo. Jonás, capítulo 3, desde el verso 1 al 11, nos habla del pueblo de Nínive. Todo un pueblo decidió dejar de obrar desde la información profana de su memoria.
Fue una decisión que tomó todo el pueblo, incluyendo los representantes del gobierno y del Estado. Pero este pueblo no tenía en su memoria la información santa, los principios bíblicos. La memoria de ese pueblo no estaba llena del conocimiento de Dios de manera permanente. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que por eso, después de dejar de obrar lo malo, volvieron nuevamente a obrar en contra de Dios, a obrar lo malo nuevamente. ¿Pero por qué? Porque la memoria de ellos no tenía el conocimiento de Dios, desde dónde obrar de manera santa. Y finalmente, después de haberse arrepentido, después de haber cambiado de actitud, por no tener información de Dios, fueron destruidos. Que fue lo mismo que le ocurrió a Israel, cuando Dios dice, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento de Dios. Lo que quiere decir que la memoria de Israel no estaba llena del conocimiento de Dios, sino del conocimiento profano, de información mala. La realidad, ¿cómo se produce la realidad? La realidad que vive un individuo, un pueblo, es solo consecuencia de su actuación, o sea, de su conducta. La realidad, pudiéramos decir que es el efecto de su conducta, pero esa conducta es también el efecto de la información que tiene en su memoria. Entonces, la memoria produce la conducta, la información que está en la memoria, la mala información, la información dañina que está allí, produce la conducta. La conducta produce la realidad de pecado, de violencia, de muerte, de vicio, de inmoralidad. Un individuo es lo que es la información que está en su memoria. O sea, un individuo o un pueblo es un producto. ¿Producto de qué? Producto de la información que está en la memoria de la persona o del pueblo todo. Entonces, el producto crea la conducta. La información crea el producto, el individuo o el pueblo. Mire, la información que está en la memoria crea el producto. Usted es un producto de lo que hay en su mente. Ahora, ese producto de esa información crea una conducta. Y esa conducta crea una realidad. Entonces, para cambiar la realidad, no puedes cambiar la conducta. No puedes cambiar al producto, tienes que cambiar es la información. La información que está allí en la memoria es la que hay que cambiar para que cambie el producto y luego el producto cambie la conducta y la conducta cambia la realidad. Es la forma como tiene que ocurrir en Venezuela y en América. Por eso es que Dios, bendito sea por siempre, está utilizando un instrumento que en el pasado vivió una conducta y creó una realidad en contra de Dios, pero que Dios lo cambió, cambiando la información que estaba aquí en mi mente. En mi mente Dios la cambió. Entonces, ahora que Dios ha cambiado mi información, llenando mi memoria del conocimiento de Él, ahora ha cambiado mi persona, un nuevo producto que viene ahora originándose desde la información santa y que he creado ahora una conducta santa, y esta conducta santa es la que va creando ahora una realidad de santidad para mi persona, para Venezuela y para América Latina. Entonces Dios está obrando desde un instrumento.
La realidad de Israel, una realidad de corrupción, de vicio, violencia, egoísmo, enfermedad y muerte, es la consecuencia de no tener en su memoria el conocimiento de la ley de Dios, que es lo santo, la información santa. Esta cita la podemos conseguir en Oseas capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Recuérdelo, Oseas capítulo 4, verso 6. Es lo mismo que está ocurriendo con Venezuela. Venezuela ha rechazado el conocimiento de Dios. Ha llenado toda la memoria colectiva. Toda su memoria colectiva está llena de conocimiento mundano, profano. Cuando la memoria colectiva del pueblo venezolano, o sea, cuando el cerebro colectivo de este pueblo busca información, desde dónde sentir, desde dónde hablar, desde dónde actuar, lo que consigue es información profana, abominable, y desde allí piensa, desde allí siente, desde allí habla, desde allí actúa, y desde allí crea una conducta, una realidad. Ahora imagínese usted que el pueblo venezolano estuviera todo lleno del conocimiento de Dios, toda su memoria estuviese llena completamente del conocimiento de Dios. Entonces el pueblo venezolano pensaría, ya buscaría información en su memoria y encontraría el conocimiento de Dios en su memoria. Y desde allí comenzaría a sentir, desde allí comenzaría a hablar, desde allí comenzaría a actuar, desde allí crearía una conducta, desde allí crearía una nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que le falta al pueblo venezolano? El pueblo venezolano lo que le falta es información, es conocimiento de Dios. Utilizando los medios de comunicación que hoy en día existen, colocándolos al servicio de Dios para esa causa, es lo que le falta al pueblo de Venezuela. Ahora hablemos de la información como sistema de vida, como sistema de vida. Una doctrina es un sistema, un conjunto de principios organizados. Cuando colocamos una doctrina en nuestra memoria, bien sea individual o colectiva, entonces quedamos adoctrinados, quedamos programados. Aquí estamos hablando de programar a un individuo o programar todo un pueblo, toda una nación. La nación venezolana quedaría programada con una doctrina, una sola doctrina, que sería una sola ley de Dios que regiría y ordenaría toda la vida nacional. Estamos hablando de la ley de Dios en este caso como sistema jurídico, con principios que tienen que ver con lo social, con lo moral, con lo cultural, con lo matrimonial, con lo económico,